en los procesos electorales seguidos para que él pueda perpetuarse en el poder. El indicio del móvil para la guerra sucia, según la Fiscalía, tendría la siguiente estructura. Hecho base o indicador: el presidente Fujimori tenía el interés de perpetuarse en el poder, para lo cual elaboró un proyecto político personal que consistía en implementar una guerra sucia como forma de luchar contra el terrorismo. ¿Cuál sería el argumento aplicando la regla de la lógica? Y pongo la lógica entre comillas, porque es la lógica del fiscal Peláez. El electorado votaría por el ingeniero Fujimori y su grupo político porque desarrolló una guerra sucia para luchar contra el terrorismo. En otras palabras, en el pensamiento del fiscal Peláez, el presidente Fujimori pensaba: la gente va a votar por mí porque yo he arrasado con los terroristas, los he matado. Yo hice matar en Barrios Altos, hice matar en Cantuta, arrasé, etc. ¿Y cuál sería el hecho indicado o indiciado? El presidente Fujimori dictó una política antiterrorista de guerra sucia para perpetuarse en el poder. El fiscal Peláez alega un argumento de móvil para la guerra sucia que parte de una lógica, por decirlo menos, radical o atrevida en extremo. El electorado o cierto sector de él votarían por nuestro defendido para presidente o lo mantendrían como presidente porque para luchar contra el terrorismo utilizó métodos de guerra sucia. Voto por Fujimori porque él mata a los terroristas y así me protege. La Fiscalía consideró que el ingeniero Fujimori razonó que cuando las personas fueran a sufragar por él, por ejemplo en el proceso penal de 1995, pensarían: votamos por Fujimori porque para derrotar a los terroristas ordenó que los maten. Atrevida lógica la de la Fiscalía. No vamos a enfrentar el argumento probatorio del Ministerio Público cuestionando su lógica. Asumiremos con el fiscal Peláez que algún elector habría en el Perú que comulgue con el nazismo, el maquiavelismo, en el proceso electoral de 1995. Nosotros nos defendemos del ataque, de la acusación, de la siguiente forma. Cuestionamos del indicio del móvil de la Fiscalía el hecho indicado o indiciado. En otras palabras, no es posible la formación del indicio del móvil por dos razones: porque ha quedado desvirtuado con prueba en contrario o contraindicios, o en todo caso porque sería un indicio equívoco o polívoco. Dos razones, señores miembros del tribunal, impiden la formación del indicio para delinquir, de implementación de una guerra sucia por parte de nuestro cliente. Y son los siguientes: el contraindicio de una política antisubversiva de pacificación, concebida, dispuesta, ejecutada y exitosa, absolutamente incompatible con la guerra sucia. Ese es el contraindicio que oponemos. ¿Para qué una guerra sucia? Si había una guerra limpia, entre comillas, que fue concebida, dispuesta, ejecutada y exitosa.
Si me acusan de robar por hambre, ¿para qué voy a robar si tengo comida? Algo tan lógico y sencillo como eso. Lo acuso de ratero, lo acuso de hurto famélico, lo acuso de haber hurtado porque usted se moría de hambre y resulta que tengo mi despensa llena. Entonces, ¿para qué voy a hurtar? ¿Para qué una guerra sucia? Si había una guerra limpia, que se concibió, se dispuso, se ejecutó y fue exitosa. Y este contraindicio, señor presidente, tiene gran importancia, como vamos a repetir más adelante, porque llamo a la reflexión al tribunal en este punto. ¿Qué experiencias antiterroristas se han traído acá como ejemplos para decir como allá se condenó, acá se debe condenar al presidente Fujimori? El ejemplo de la lucha antiterrorista argentina. Pregunto, ¿la Junta Militar Argentina desarrolló, además de la política de guerra sucia, alguna política antisubversiva de pacificación o de guerra limpia? ¿O Argentina solo tuvo una política? O el ejemplo de Guatemala, tan traído por la parte civil. Pregunto, ¿en Guatemala hubo, junto a la política de aniquilamiento del pueblo maya, alguna otra política alternativa? ¿O voy más allá? La Alemania Nacional Socialista, junto a la política de exterminio de los nazis, también hubo otra política de promoción, de desarrollo para que los judíos mejoren sus condiciones de vida. O de repente permítanme ir a la República Democrática Alemana. Además de matar a los comunistas que querían ser libres y escapar por el muro, el régimen comunista alemán les dio a los disidentes alguna política de desarrollo, de implementación. El Perú sería el único caso en el mundo, señor presidente, donde acá hubo un Estado verdaderamente esquizofrénico, no como dice la palabrita en la sentencia argentina, porque esquizofrénico, ¿cuál era la política paralela? ¿A los comunistas argentinos les dieron pan? ¿Les construyeron colegios? ¿Les construyeron carreteras o los mataban? Eso es muy importante. ¿Por qué una guerra sucia en el 91 y 92 si había una política de pacificación que se concibió, que se implementó, que se ejecutó y que fue exitosa? Ese es nuestro contraindicio para impedir que se forme un móvil para delinquir. Y el segundo argumento es de falta de univocidad. El fiscal ha hecho la siguiente inferencia: el electorado peruano votaría por Fujimori y se perpetuaría en el poder porque razonaría así: Fujimori debe ser presidente porque él mata terroristas. Yo pregunto, ¿no es tan igualmente válido esta segunda inferencia? Fujimori debe ser elegido nuevamente presidente porque venció al terrorismo con acciones como la captura de Abimael Guzmán, sin un solo balazo y sin un solo rasguño. Cuando la gente en el Perú piensa en la derrota del terrorismo, ¿piensa en Barrios Altos o piensa en Guzmán enjaulado? Entonces las dos inferencias son perfectamente válidas. Y donde hay dos inferencias posibles para el mismo indicio, ya no hay univocidad, hay equivocidad y por tanto no hay sentencia condenatoria que fundamentar. O en otras palabras, no hay fundamento para una sentencia condenatoria.